Bienvenido una vez más al canal de la Familia de Cristo. Soy el pastor Gustavo Quiñones y espero que esta enseñanza sea de gran bendición para usted y para su familia. He recibido una gran cantidad de mensajes con respecto a los padres. El pasado mensaje que predicamos, que enseñamos, parece que fue de gran bendición para muchas familias y recibí bastante información, y esa información que recibí me ha motivado a seguir enseñando un poco acerca de los papás. E incluso tomé la decisión en oración, por supuesto, de enseñar acerca de varios padres de la Biblia, varios papás de la Biblia. Yo espero que esto que enseñemos en este mensaje y sucesivos realmente le ayude en su familia, y recordando siempre que la palabra de Dios jamás regresa vacía. En esta ocasión iniciaremos hablando de un sacerdote anciano que tenía 2 hijos. Este sacerdote se llama Elí. Es un sacerdote muy permisivo. Es una persona que, a pesar de conocer bastante de las cosas de Dios, bastante de la palabra de Dios, y más en tiempos antiguos, cuando se adoraba allá en Silo, en ese tabernáculo de reunión, en donde Dios se comunicaba con su pueblo a través de sus sacerdotes, a través de sus leyes, de sus normas, e incluso a través de sus sacrificios rituales, pues vamos a aprender bastante de ese sacerdote con respecto a sus hijos y con respecto a cómo debe de actuar un padre que intenta o que debe ser perfecto para Dios o según Dios. Para ello vamos a sentar las bases bíblicas y voy a compartir con ustedes una lectura para poder introducirnos en el tema. Dice ahí, para los que anotan, en 1 Samuel capítulo 2, versículo 21 al 25. Dice el Señor, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y esto es un tremendo drama familiar. Aquí encontramos a un sacerdote que es padre de familia y que quiere, pero parece que no quiere, o lo intenta, pero no puede, sea por sus actividades, sea por sus ocupaciones, sea por su responsabilidad, por su trabajo, por su edad, pero está pasando algo bien grave en su familia. Tiene 2 hijos que ya no son niños chiquitos, ya son muchachos grandes. Es más, están ministrando como sacerdotes, seguro están casados, ya no son niños chiquitos, pero se están comportando de una manera inadecuada, de una manera impropia. Ellos, como siervos de Dios, como sacerdotes del Dios Altísimo, tienen que ser el ejemplo puro de la moralidad y de la ética religiosa de su tiempo. Es más, son el ejemplo para el pueblo. Sin embargo, acabamos de leer que están practicando pecados muy graves. No son dignos del ministerio que se les ha concedido.
Y su padre, en vez de tomar decisiones, en vez de tomar acciones de una manera muy débil, de una manera muy pasiva, les llama la atención. Esto es un problema bien serio. Estamos hablando de un religioso. Y no me pregunte cuántas iglesias usted conoce en donde los hijos de los pastores, los hijos de los religiosos, los hijos de aquellas personas que predican la palabra de Dios se comportan de manera inadecuada y andan en las iglesias y cantan y leen la Biblia y participan y andan ministrando y hasta algunos andan hasta predicando la palabra de Dios, pero son blasfemos, impuros, impíos, rebeldes y no tienen temor de Dios. Seguro usted conoce a alguien de esa manera. Este anciano Elí está intentando llevar a cabo un trabajo honroso, pero desafortunadamente ha fracasado terriblemente. ¿De qué le sirve enseñar la ley de Dios al pueblo si no puede controlar a sus propios hijos? Pero, ¿qué tan graves son los pecados de los hijos de Elí? Pues son bastante graves, aún para este tiempo. Dice la palabra de Dios en 1 Samuel 2:12, dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Caray, pues ¿cómo sacerdotes si no tienen conocimiento de Jehová? Claro, no tienen comunicación con Dios, no hablan con Dios, no leían las leyes, no leían su palabra, no tenían temor de Dios, no rendían culto y reverencia a Dios. El hecho de que los hijos nazcan en un seno cristiano o de creyentes no es garantía de que sean salvos. Y estos pobres muchachos estaban bien mal. Les faltó dirección, les faltó gobernabilidad, les faltó disciplina, control. Hacían y deshacían, hacían lo que querían. Pero ¿qué tan grande era el pecado de estos muchachos? Dice allí en 1 Samuel 2:17, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. ¿Y cómo las menospreciaban? Mandaban a sus sirvientes a que se robaran la carne de las ofrendas. Qué ingratos, qué irreverentes, qué irrespetuosos. Y todavía por si fuera poco, ya su papá en ese tiempo ya estaba a grande edad. Dice la palabra de Dios que Elí era muy viejo. Pero ¿sabe qué es lo peor de todo? Que él tenía conocimiento de todo lo que andaban haciendo. No solamente ofendían a Dios con respecto a sus ofrendas, sino que también se metían sexualmente con las mujeres que iban a orar al templo. Unas fichitas. Y no tenían miedo, no tenían temor de Dios. Y eran sacerdotes, ministraban como sacerdotes en el tabernáculo de reunión. Dice la palabra de Dios, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. 1 Samuel 2:22. Entonces aquí tenemos un problema. Aquí no tenemos un padre que ignora los pecados de sus hijos. Al contrario, tenemos un padre que es sumo sacerdote, que conoce la ley de Dios y aparte, ¿sí?, está permitiendo que sus hijos ministren en la iglesia, ministren en el tabernáculo. Pues es un problema bien serio. Aparte están practicando el pecado. Aparte están siendo un terrible ejemplo para el pueblo. En vez de ser líderes morales, íntegros, respetuosos, mire el ejemplo que le están dando al pueblo. ¿Qué es lo que sabe Elí? Pues Elí parece que lo sabe todo. Es más, Dios le advierte de dos maneras.
Dios utiliza a un profeta y utiliza a un niño para recordarle, refrescarle e informarle lo que está sucediendo y que es algo reprobable. Dice el Señor en su palabra, en 1 Samuel 2:29, dice, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo? Escucha esto con atención. Y has honrado a tus hijos más que a mí. El que ama padre, madre e hijos más que a mí no es digno de mí. No podemos amar más a nuestros hijos y a nuestros familiares y a nuestras cosas y a nuestro mundo más que a Dios. Dios debe de ser el centro de nuestro mundo. Hoy en día somos cristocéntricos. Hoy en día los que creemos debemos de vivir bajo la piedad de Dios, porque de Él parte todo, absolutamente todo. Si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, pues para Él también morimos. Y sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Pero es difícil entender esta verdad, y este sacerdote que sirve al Dios Altísimo honra más a sus hijos que al mismísimo Dios. Terrible. Esa advertencia se la llevó un profeta y fue y le advirtió, y él no hizo nada. Aparte, un niñito, Samuel, que su madre Ana había consagrado para Dios y que les ayudaba ahí en el templo, ella lo ofreció para Dios, también como profeta en pequeño de Dios, recibe un aviso. Y el mismo Elí le pregunta, ¿qué fue lo que te reveló Dios? Y ¿sabe qué hizo el niño? Le contó todo. Dice ahí en 1 Samuel 3:18, y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Pues claro que Dios va a hacer lo que bien le parezca, por eso ese es Dios. Pero Dios nos advierte para que hagamos algo. Dios nos advierte y nos manda esos mensajes para que corrijamos nuestra vida. Porque Dios no es perverso, Dios no es malvado. Dios no se goza con el sufrimiento de los demás, al contrario. Dios quiere que enmendemos nuestras vidas, que corrijamos nuestras vidas. Por eso es Dios. ¿Qué más sabe Elí? Elí sabe el futuro que le depara por su pecado de negligencia. Sí sabe eso, pero ¿qué es negligencia? Pues negligencia es descuido en la aplicación de su labor, de su trabajo. Y mire, nosotros como padres, nosotros tenemos que honrar un ministerio de papás. Nosotros como ministros de Dios tenemos que llevar a cabo ciertas normas y tenemos ciertos estándares delante de toda la gente, pero especialmente de Dios y de su iglesia. Pero este hombre parece que no le importa, ha descuidado su ministerio, ha desatendido a sus hijos y ha dejado de aplicar o de disciplinar a sus hijos, y va a haber consecuencias. Nosotros como padres estamos obligados a gobernar, a criar, a enseñar a nuestros hijos en el Señor. Pero Él no lo está haciendo. Él sabe lo que está sucediendo, pero no lo está haciendo. Él ya ha sido advertido por Dios en 2 ocasiones. Peor todavía, el profeta le revela el futuro. Dice la palabra de Dios, dice ahí en el 2:25 de 1 Samuel, dice, si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre. Mire el futuro. Porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Van a morir por su pecado. Por supuesto que la palabra de Dios nos enseña en el Nuevo Testamento que la paga del pecado es muerte.
Y el profeta, el hombre de Dios, el varón de Dios, le dice al sacerdote Elí en el 2:34 de 1 de Samuel, dice: y te será por señal esto, que acontecerá a tus 2 hijos, Ofni y Finés, ambos morirán en un día. Qué triste que un padre sobreviva a sus hijos. De verdad que es muy triste. Pero esto lo sabe Elí, porque le ha sido revelado de parte de Dios, y aún no hace nada. No quiere hacer nada. Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también sus 2 hijos, Ofni y Finés, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y ¿sabe qué? Todo lo que promete Dios se cumple. Por supuesto, estoy hablando años después. Dios no es un juego. Adorar a Dios, honrar a Dios de manera adecuada, no es un juego. No podemos pensar que nuestros hijos van a hacer y deshacer lo que quieran y que no va a pasar nada. Claro que no. A toda acción hay una reacción. Y Dios va a reaccionar de alguna manera, y no nos vamos a quedar sin castigo. Porque el hombre que pecare, ese hombre va a morir. Y la paga del pecado es muerte. Y estos muchachos van a morir. Porque no hay arrepentimiento, porque no hay dirección, porque no hay gobernabilidad, porque no hay una actitud de cambio en ellos. No quieren cambiar. Y todavía, por si fuera poco, su papá no quiere hacer nada. No hace nada. Y ese es el problema del mundo, que estamos rodeados de papás que no quieren tomar su responsabilidad. Le dejan toda la carga a la pobre mujer. Es que yo tengo un trabajo bien pesado, es que yo estoy muy ocupado, es que ella está más tiempo con ellos en casa, y no toman su responsabilidad, y hay consecuencias. Después nos andamos quejando. ¿Cuál era el deber del sacerdote Elí como sumo sacerdote? Como padre ya vimos, él tenía que disciplinarlos, él tenía que regañarlos, él tenía que hacer algo con sus hijos. Y son grandes, no estamos hablando de niños chiquitos. Él tenía que hacer algo, pero él tenía que hacer más como sacerdote, como encargado de la casa de Dios. Elí, como padre de Ofni y Finés, ha fracasado. Pero el Elí, como sacerdote, como sumo sacerdote de la casa de Dios, también ha fracasado. Debió de haberlos retirado de sus cargos. Debió de haberlos castigado, y bajo la ley ellos tenían que morir. Bajo la ley de ellos en esos tiempos. Esto se escribió hace muchísimos años. La ley judía. Ellos tenían que ser expulsados, sacados a las afueras de la ciudad y ser apedreados. Blasfemos, no conocían a Dios, fornicaban con mujeres, adulteraban porque seguramente eran casados. Por lo menos uno de ellos era casado, ahí viene en la Biblia. Y seguían ministrando como si nada hubiese pasado. Hipócritas, malvados. ¿Cómo se atreven a denigrar así la casa de Dios? ¿Cómo se atreven a ministrar en la casa de Dios? Pues Dios nos iba a quedar, como siempre les digo, con los brazos cruzados. Y ellos iban a morir. Los 2 en un mismo día. Peor todavía. En una guerra con los filisteos les fue arrebatada el arca. El símbolo primordial, cardinal del pueblo de Dios con su Dios. El arca. Ahí donde estaban guardadas la vara de Aarón, y estaban guardadas las piedras donde estaban los mandamientos de Dios. Era algo muy, muy sagrado. Pues lo perdieron. No solamente mueren ellos como sacerdotes, sino que el enemigo se lleva el arca de Dios. La gloria de Dios fue traspasada. Y estos hombres no son castigados.
Por eso Dios nos dice en Efesios capítulo 6 y versículo 4, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y debemos de hacerlo, debemos de hacerlo. Esta historia tan pequeña, yo le aseguro que nos abre el entendimiento en esa lógica espiritual y vamos a aprender un montón de cosas. Le voy a mencionar solamente algunas cosas que nos enseña este relato, esta historia, de un papá sacerdote, de un sacerdote del tabernáculo de reunión, de un sumo sacerdote y de dos hijos que fungen como sacerdotes, pero que no conocen a Dios por sus frutos, por sus obras. Entonces, ¿podemos encontrar varias enseñanzas? Sí, muchas enseñanzas. Ahí le va la primera. Nosotros, como papás, debemos de enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. ¿Cuándo? ¿Los miércoles o los domingos cuando vamos a la iglesia? No. Todos los días de nuestra vida, si queremos que nuestros hijos sean buenos hijos, que cambien, que sean progresistas, que no sean malos, que no sean blasfemos, que no hagan cosas indebidas con las mujeres, o al revés. Debemos enseñar la palabra de Dios y las consecuencias de infringir las leyes, las normas de Dios y también de la sociedad, por supuesto. Entonces, nosotros debemos de enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios y debemos de asegurarnos de que la escuchen. Número 2. Nosotros como padres no debemos permitir que nuestros hijos practiquen el pecado. ¿Cómo está eso? Sí, no debemos de permitir que hagan cosas incorrectas. Y más cuando sabemos. Hay algunos padres que ignoran las actividades secretas de sus hijos. Hay hijos muy inteligentes en lo malo, en lo perverso. Y en secreto hacen un montón de cosas que están bien mal. Pero Dios sí conoce esas cosas. Pero también vemos muchos padres que sabemos las cosas malas que hacen sus hijos y no queremos corregirlos. Dios nos enseña en su palabra que debemos de exhortar a tiempo y también fuera de tiempo, por el bien de ellos y por el bien de nosotros. Número 3. Los padres, nosotros los padres, debemos de disciplinar a nuestros hijos si verdaderamente los amamos. Y es que ahora con eso de la autoestima y de los traumas psicológicos, pues sabe que ya los hijos hacen y deshacen y se comportan de manera inadecuada, y sabe que nosotros como padres no los podemos tocar. Es más, en Estados Unidos creo que los hijos demandan a los padres si les llama la atención feo o fuerte. Dicen que los trauman de por vida y mandan a sus padres a juicio. Pues aquí en México ya falta poquito para eso. Aquí hay hijos que golpean a la mamá, golpean al papá, los humillan, y cuando son viejitos, en vez de tener en sus casas, los mandan a las casas de ancianos y luego se olvidan de ellos. Hay un montón de casos. Yo sé que esto lo escuchan en diferentes países, pero por lo menos aquí en México, nosotros nos ha tocado ir a visitar esos lugares. Y hemos escuchado tantas historias de hijos ingratos que hacen eso, que usted se asombraría, se espantaría. Entonces, como padres, nosotros debemos de disciplinar a nuestros hijos si verdaderamente los amamos. Dice la palabra de Dios en Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Entonces, si lo amas, disciplínalo. Mas el que lo ama desde temprano, lo corrige. Número 4. Los padres deben de darles tiempo de dirección a sus hijos. Y yo sé que hay un montón de justificaciones para decir, es que yo no puedo, yo no tengo tiempo, es que tengo un cargo bien importante. Elí era un sumo sacerdote. Y recibía ahí y juzgaba al pueblo. Es un trabajo bien pesado.
Yo no sé cuál sea su trabajo, pero usted debe de hacer tiempo para dirigir a sus hijos y a sus hijas. Vea las redes sociales cuántos muchachos y muchachas desaparecen. Ya no los vuelven a encontrar. ¿Y usted qué ha hecho como padre? Pues no tiene tiempo, porque está en su trabajo, envuelto en su trabajo, en sus actividades, en sus cosas. Obsesionado con su trabajo, obsesionado con su celular, con la tecnología. Hay excelentes justificaciones para decir que no tenemos tiempo para dirigirlos, pero usted tiene que aprender a dirigir a sus hijos y tiene que aprender a corregirlos. De ese tiempo, hágase tiempo. Miren las consecuencias. 2 hijos muertos y ¿sabe qué? El papá también se murió. Cuando se entera de lo que le pasó a sus hijos, pues resbala, cae hacia atrás, ahí está en la Biblia, y muere. No sin antes saber lo que le pasó a sus hijos. Pobrecito, qué triste. Qué caso tan triste. Número 5, los padres tenemos que estorbar la maldad de nuestros hijos para que Dios no los castigue. Mejor castíguelos usted a que Dios los tenga que castigar. Dice la palabra de Dios, dice, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Elí sabía, dice, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Tienes que estorbar a tus hijos. Si sabes que andan haciendo cosas malas, no te quedes como que no pasa nada. No, es que usted no conoce cómo es mi esposa. Si yo les pongo la mano encima a mis hijos y les grito, si les corrijo, me corren de la casa. Pero usted tiene la obligación de ver por sus hijos y sus hijas. Y si su madre los está siendo condescendiente con ellos, usted tiene que hacer algo. Tome su responsabilidad, porque si no, Dios los va a castigar más feo. Por favor. Número 6. Los padres, nosotros como padres, no debemos de justificar la mala conducta de nuestros hijos. Le voy a explicar así rápidamente. Es que nosotros como padres somos muy buenos para disfrazar los pecados de nuestros hijos. Es que si tu hijo es ratero, ¿sabes qué? Tienes que reconocer, y él tiene que reconocer que es un ratero. Es que si tu hijo es un profano y se burla de las cosas de Dios, tiene que entender que es algo pecaminoso, que es algo grave, que es algo que Dios no le va a permitir y le va a ir mal en la vida. Y también después cuando se muera le va a ir mal. Y no te digo a dónde va a ir. Pero los blasfemos, los burladores de las cosas de Dios no van a entrar en el reino de los cielos. Es que si tu hijo es un grosero y un maldiciente, no lo andes justificando. No. Habla con él y dile que está mal lo que está haciendo, que modere su lenguaje y que tiene que aprender a tener un lenguaje más moderado. Que es un grosero y que eso está mal. Es que si tu hijo es un perezoso, no lo justifiques diciendo es que se siente mal. Es que toda la semana va a la escuela. No. Si es perezoso, es perezoso. Y tú como padre, tú tienes que enseñarle a trabajar. Y tienes que ponerlo a trabajar. ¿Qué va a hacer de él cuando tenga responsabilidad? ¿Un mantenido? No. Pues enséñalo a trabajar, ponlo a trabajar, ponle sus tareas. No, pues es que mi hijo ya está grande. Pues con más razón. Enséñale un oficio. No, es que mi hijo ya no quiere estudiar, él no nació para el estudio. Mételo aunque sea de albañil. Mételo a la obra para que vea qué duro se gana el dinero, qué pesado es el trabajo. Pues un día se va a casar y va a tener su familia. ¿Y tú qué cuenta le vas a dar a Dios? Enséñale un oficio. Ayúdalo, no lo abandones. Es que si tu hijo es un fornicario. No, ¿cómo mi hijo va a ser un fornicario? ¿Sabes qué? Pues se anda metiendo allá con las muchachas sexualmente. Y al rato hasta una enfermedad venérea va a tener. Y tú como padre no le dejes esa responsabilidad a tu mamá. Habla con él, regáñalo, guíalo.
Dile que eso es indebido, que es incorrecto, que es inmoral, que Dios castiga a los fornicarios, que Dios castiga el adulterio, que no es correcto. Tienes que hacer algo. El adulterio y la fornicación es un pecado muy grande delante de Dios. Es que si tu hijo es un vicioso, no lo justifiques diciendo es que es nervioso y tiene que tomar esos churritos ahí de esa hierbita verde para sentirse mejor. No, es un marihuano, es un vicioso. Y no sabes. A lo mejor le hace a la cocaína y hasta a la heroína. Y en el peor de los casos hasta la anda distribuyendo, no nomás es consumidor. ¿Y sabes qué? Tú sabes que está haciendo eso y tienes años haciendo como que no pasa nada. 7. Los padres deben enseñar a sus hijos sobre la gran importancia de respetar las leyes divinas y las leyes humanas. Nosotros como padres debemos de enseñar a nuestros hijos a que sean limpios por fuera, pero también por dentro. Nosotros como padres debemos enseñar a nuestros hijos a temer, a reverenciar y amar a Dios. Nosotros como padres debemos de enseñar a nuestros hijos a ser respetuosos, a ser caballeros y a las jovencitas a ser todas unas damas. Nosotros como padres debemos y tenemos la obligación delante de Dios de disciplinar y castigar a nuestros hijos cuando andan haciendo cosas indebidas. Nosotros como padres tenemos la obligación de enseñar a nuestros hijos a ser generosos y a que cooperen en el hogar. Y por último, amados hermanos, nosotros como padres debemos de orar profundamente a Dios por nuestros hijos. Debemos pedirle a Dios por ellos. Y tú, esposa, ora por tu esposo y ora por tus hijos. Y tú, hijo o hija, a lo mejor tú no eres todo eso que dije, o a lo mejor tú, papá, no eres todo eso que dije, pero tú debes de orar a Dios para que tanto Él como ellos y ellas se acerquen a Dios. Si tu papá es negligente, descuidado de sus ocupaciones, de sus obligaciones, pídele a Dios y habla con Él. Tú como padre, honra tu ministerio. Tú como hijo, ten dignidad y pórtate de una manera responsable, íntegra, respetuosa. Y lo más importante de todo, teme a Dios. Témele a Dios. No hagas cosas indebidas como estos dos hijos del sacerdote. Como padre, aprendamos a regañar a nuestros hijos a tiempo y fuera de tiempo para que no mueran, para que no les pasen cosas terribles. Que Dios te bendiga en este día. Espero que esta enseñanza haya sido de bendición para ti y para tu familia. Y te pido una cosa, si tú crees que todo esto que yo dije le sirve a alguien, compártelo, pónselo, compártelo y dile, háblale claramente. También te invito a inscribirte a nuestro canal para que sigas escuchando, viendo mensajes de este tipo. Nuestro canal de la familia de Cristo. Gracias por tu atención y espero que Dios te bendiga en este día.